más para el cierre del año del último semestre. Ese último reporte de la OPEP, por cierto, hablaba de que ve condiciones favorables en la economía, de que no considera que vayan a poder, a pesar del aumento que se dio en la producción de esquisto, no vayan a poder superar más niveles de producción allí, y están relativamente optimistas respecto a lo que, aunque no haya un aumento de demanda, tampoco hay una sobreoferta en el mercado. Bueno, ellos hicieron ya un recorte, ya hay han venido estableciendo... controlando allí el tema del precio. Ahora, en cuanto a esto, vuelvo al tema Venezuela para poder entender qué había estado pasando y qué podemos entender a partir de este momento de lo que se hizo. Porque si bien, efectivamente, desde el 2017 en adelante vinieron las sanciones y hubo una caída importante en la producción, producto de la salida de empresas, bueno, un sinfín de situaciones por las que atravesó Venezuela, vemos que antes de eso, y justo en los momentos en que Venezuela logró alcanzar precios por encima de los $140 por barril, donde el expresidente Chávez estableció aquella ley de ingresos exorbitantes y extraordinarios por concepto de hidrocarburos para incluso establecer el barril de petróleo en 60 y todo lo demás se iba a un fondo. No se invirtió ese dinero en la industria petrolera, o así pareciera haber ocurrido, porque la declinación fue sumándose, y ese fue 3%, 3%, 3%, llevó a que de 3.500.000 barriles con los que recibió en 1999 a 2013 estuviera en 2.400.000, más de 1 millón de barriles menos. Sí, fíjate, estadísticamente lo podemos ver, ¿no? Hubo un pico, y lo vemos por acá, que estuvo sobre los 3 millones de barriles para ese momento. Eso fue antes del 2006, de la modificación de la ley orgánica de hidrocarburos, y posteriormente comenzó esa leve tendencia, pero bien lo referías tú, disminución al fin, ¿no? Obviamente se intensificó en este periodo, pero acá hay un periodo importante que hay que analizar. Lo hemos estudiado en otros momentos donde hacíamos mención a esa... Y que llevó a esta consecuencia. Y que sí, porque si aquí se hubiesen hecho esas inversiones y se hubiese logrado ese plan patria... patria... se podía haber sobrevenido esas dificultades que se presentaron por exceso de... por falta de inversión, ¿no? No podemos notar que allí hay una tendencia a disminución, y nosotros hacíamos referencia en diferentes análisis que es que no se dieron las inversiones oportunas, ¿no? Si bien se dio un ingreso bien importante de recursos después de esa bonanza petrolera que vino después de un fortalecimiento de los precios en la OPEP y obviamente la demanda, el consumo y todo esto que se sumó, las inversiones no se hicieron a tiempo, ¿no? Diferentes gestiones que pasaron por PDVSA lamentablemente fueron denunciadas por las autoridades y hicieron un daño desde el punto de vista técnico, el no poder invertir. Por las sanciones cayeron casi 1 millón de barriles. Si se hubiese mantenido aquel nivel de producción, Venezuela hubiese mantenido los 2 millones. Fíjate que yo en esta gráfica, que también tuve la oportunidad de divulgar, establecí que si no fuesen venido las sanciones, ¿en qué valores? Y tienes razón, fuésemos estado por arriba del 1.500.000, ¿no? Además, tener que vender petróleo a descuento, que es lo que viene con el tema, porque puedes poner un gran precio, pero el producto de las sanciones, Venezuela está limitada para vender. Correcto, porque sí. Además eso es dinero que pasa por la banca internacional, y al tener una sanción no va a pasar por allí, usted le toca tener un descuento y vendérselo a riesgo a quienes puedan o no pagarte. Eso afecta, sin duda, a las arcas del Estado. Sí, la disminución de los ingresos, bien sea primero, porque se le suman costos operativos adicionales a tener que cruzar prácticamente todo lo que tiene que ver, pasamos a Asia, llegar a Asia, a vender el petróleo cuando anteriormente teníamos un mercado natural. Sin contar los riesgos marítimos que asociados, correcto. Porque hay piratería, hay conflictos, hay una cantidad de cosas por las que... Hay una cantidad de elementos bien importantes. Y es un barco que no puede ser asegurado porque está limitado. Correcto. Entonces son cargamentos que pasan por muchas complicaciones. Pareciera haberse entendido el tema de la necesidad de inversión, y es parte de lo que generalmente destacan las autoridades hoy día. No dejaremos de hacer inversiones, no dejaremos de operar, seguiremos en esto. Pareciera que hay una conciencia clara respecto a no declinar, porque bueno, de ahí proviene más del 90% de los ingresos de este país y de más del 90% de las divisas de este país. Ahora, en condiciones como las que tenemos hoy, si vemos la proyección de las gráficas para la producción, el incremento puede ser leve para el final de año, pero sobre el 1 millón de barriles. Ya eso da una buena noticia. A Venezuela sí se mantiene estos niveles de producción. Efectivamente, si vemos la gráfica, vamos a ver cómo se está proyectando y cuáles son el porqué
de esa proyección y cómo ha venido subiendo. Solamente hubo una caída en lo que va de estos 6 meses. De estos 6 meses, sí. Repito, nosotros cerramos el año 2024 en diciembre de ese año con 996.000 barriles promedio día. El éxito comienza en enero del 2025, cuando por fin volvimos a ver en el informe del mercado petrolero de la OPEC el 1.000.000 de barriles, 1.031.000, si mal no recuerdo. Hizo noticia porque teníamos más de 5 años, casi 5 años y algo, que no pasaba eso. Es decir, antes de eso fue como en junio del 2019 fue ese último. Fíjate tú, en junio del 2019 y lo vimos en enero del 2025. Aquí hubo una disminución muy poca, pero disminuyó, pero nuevamente recuperamos barriles acá, y a mayo de este año estamos en 1.066.000. Es decir, ya aumentamos 70.000 barriles en lo que va de año, volumétricamente hablando. Cuando se hace esa proyección, estadísticamente hablando, ¿no? Sin incluir otras variables, pero partiendo del mero hecho estadístico, pudiese Venezuela estar cercano al 1.200.000 barriles. De hecho, preciso en datos bien puntuales, 1.185.000 barriles. Eso representaría un incremento superior a los 150.000 barriles de un año a otro año. Porque tenemos que ver. Sería el crecimiento más grande de Venezuela en los últimos años. Muy bien, Mariana hizo la tarea. Sería el crecimiento volumétrico de Venezuela, pudiésemos decir que en los últimos 10 años. Porque el último crecimiento, el mayor crecimiento volumétrico en los 25 años fue de 366.000 barriles. Y estamos hablando del 2003, veníamos de un par y todo esto. Pero en los últimos años no hemos tenido un incremento superior a los 100.000 barriles. Es decir, de lograr mantener este crecimiento sostenido de la producción por lo que queda de año, tendríamos buenas nuevas a finales del año. Estaríamos cerrando el año casi en 1.000.000 de barriles, cosa que no hemos visto, pudiésemos decir, desde el año 2019. Bien, al ver esta gráfica y cerrar este espacio, me gustaría consultarte respecto a los precios que podemos ver, porque efectivamente el reporte de la OPEP no habla del conflicto entre Israel e Irán. Eso puede mover el mercado, de hecho lo ha movido en los últimos días. Me gustaría consultarte respecto a cuál es esa proyección de precios y si puede favorecernos o no en un momento donde probablemente nos está tocando vender crudo a descuento. ¿Qué pasa? Sabemos la importancia que tiene el Medio Oriente en cuanto al tema del mercado energético petrolero, ¿no? Vimos que durante la intensificación de los bombardeos, el incremento se dio cercano al 10%. Estamos hablando de que solamente estos países producen cerca al 30 millones de barriles al día, 27, 28 deben estar ahorita. Esto quiere decir que es un porcentaje bien importante de la demanda petrolera mundial. Ahora bien, sin contabilizar que por el estrecho del Hormuz se mueve prácticamente el 20% de la producción. Si los iraníes por represalia, todo esto hubiesen cerrado o se les viene por la mente trancar este estrecho, obviamente estaríamos hablando de que el precio del barril pudiese superar los $100. Entonces, fíjate que nuevamente se puso por debajo de 70. ¿Qué pudiese pasar un impulso de que se cierre el canal de Hormuz? Porque sale el conflicto. Es porque sigue el conflicto. Obviamente sí estaríamos en presencia de un aumento del precio del producto. Yo estimo que sobre los 100 barriles, sobre los $100. Sobre los $100 por barril. Bueno, veremos qué ocurre. Esperemos que no. Le agradezco habernos acompañado.